aplauso gigante, ¿eh? Un aplauso sin fin. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo se sienten todos? Veo que bien, sus caras están sonrientes. No es para menos, ¿verdad? Estar en la casa de Dios. Este es el primer culto dominical del año 2020. Damos gracias al Señor porque hasta el año 2020 nos ha traído de Él, ¿eh? Cuando estaba niño, veía el año 2000 así como por allá, lejano. Ya pasó, ya llegamos al 20. Esperando a Cristo. Eso es lo que hacemos en la iglesia, ¿amén? Esperando ese encuentro con nuestro Dios eterno, ¿amén? Vamos a tomar la Biblia en nuestras manos, nuestra espada, y vamos a orar al Señor, porque es Él quien nos enseña, nos redarguye a través de su palabra, ¿amén? Nos instruye en justicia, ¿amén? Padre eterno de la gloria, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre, te adoramos y te exaltamos, Señor. Damos gracias por tu amor y misericordia, porque es tu misericordia la que nos tiene acá el día de hoy, Señor. Le pedimos, amado Dios, que usted nos instruya el día de hoy con su palabra, Señor. Que nos ayude a crecer como hijos tuyos que somos. Que nos ayude a seguir adelante, Señor, en este nuevo tiempo. Que nos dé una palabra que nos exhorte, que nos levante, que nos consuele, que nos anime a seguir adelante, amado Dios. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Y creemos que tú estás aquí en medio nuestro. Creemos que tú estás aquí, Señor, con nosotros, ministrando en esta mañana a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Reprendemos toda malicia, toda fuerza diabólica que quiera imponerse en tu palabra, Señor. Todo poder diabólico que quiera entretener, que quiera interrumpir, en el nombre de Jesús, está reprendido ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y este lugar, Señor, está lleno de tu presencia, está lleno de tu espíritu. Y donde está tu espíritu hay libertad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor. Un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Bueno, sí, no es la primera reunión del año, porque ya el jueves tuvimos reunión y el viernes también, acá para el Señor, pero sí el primer culto dominical del año 2020, 2020. Por allí hay hay información de que no es la década, que sí es la década, pero son los años 20 a los que estamos entrando. Y cada década tiene una característica en nuestras propias vidas. Cada 10 años uno ve cómo Dios, puede uno ver cómo Dios nos ha llevado, nos ha encaminado. Los que tenían en una década los niños pequeños, en otra década ya son hombres y mujeres. Los que eran jóvenes en una década, en otra ya son jóvenes adultos. Los que eran jóvenes adultos, muchos pasan a ser tercera edad. Hay muchos cambios en el tiempo. Y uno, gracias al Señor por la bendición del tiempo, puede medir cómo el Señor en el tiempo nos va ayudando y nos va guiando a cada uno de nosotros. Y más aún los que hemos experimentado ya varios años en el Señor, podemos darnos cuenta cómo el Señor nos ha llevado por caminos y ha allanado camino delante de nosotros, amén, y nos ha ayudado hasta aquí y ha hecho milagros en nuestras vidas. Y los que se están iniciando en esta vida como hijos de Dios, les puedo decir que aunque vengan momentos buenos y malos, el Señor lo va a llevar siempre de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar iniciando hoy una serie acerca del libro de Juan, el Evangelio de Jesucristo según el apóstol Juan. Vamos a estar tocando unos temas estos primeros meses del año 2020 acerca de este Evangelio, este libro hermoso que demuestra claramente la deidad de Jesucristo como nuestro Señor, amén, como nuestro Señor y Salvador, por medio de quien únicamente, repita conmigo, únicamente podemos alcanzar vida eterna, amén, gloria a Dios. Dirigido este libro a todos nosotros los creyentes y aún a los no creyentes. Un libro sencillo,
pero complejo. Para los que hemos creído al Señor, para que nos afiancemos en esa fe salvífica en Jesucristo, el verdadero, el Hijo del Hombre. Y para los que no han creído, un libro también para que ese que no ha creído se pueda encaminar para alcanzar la vida eterna. Amén. El tema a desarrollar el día de hoy es el siguiente: el nuevo nacimiento. Ya hemos hablado del nuevo nacimiento, ya hemos escuchado la frase a lo largo de nuestra vida cristiana, pero creo que es oportuno para nosotros como iglesia el día de hoy, que comienza un año nuevo, una década, un tiempo de esperanza para el pueblo de Dios, afianzarnos en temas como estos. Amén. Amén. Nosotros, la iglesia, necesitamos entender el significado del nuevo nacimiento, de eso que nos han hablado desde que llegamos a Cristo por allá, los que tienen muchos años, los que tenemos años, los que llegamos a Cristo de muchachos, de jóvenes, los que llegamos de niños. Necesitamos entender lo que significa el nuevo nacimiento, pero no solamente entenderlo, sino experimentarlo, vivirlo. Amén. Amén. Solo allí nos vamos a poder dar cuenta de que el Espíritu Santo es el único que puede transformar nuestras vidas y darnos el nuevo nacimiento. Amén. Y encaminarnos rumbo a esa eternidad a la cual todos estamos esperanzados. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 3, versículo del 1 al 12. Un episodio muy conocido que es necesario que refresquemos, que aprendamos el significado que tiene para la vida espiritual de aquel que decide seguir a Jesucristo. Juan 3, del 1 al 12. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos. ¿Qué le dijo? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El Señor añada bendiciones a su palabra.
Lo primero que observamos acá es un episodio donde está el Maestro, el mismo Señor Jesucristo, hablando en medio del desarrollo de su ministerio terrenal. Ya tenía Jesús una fama trascendental. Cada día se hacía más notoria la fama de Jesús entre el pueblo judío y en sus adyacencias. En esta ocasión estaba Jesús en Jerusalén. Allí había un gran templo. Mucho se escuchaba de Jesús. Estaba la crema nata de un grupo religioso llamado los fariseos. Este grupo de los fariseos, hay muchos hermanos que están nuevos en el Señor. Este grupo de los fariseos, este grupo religioso, tenían gran parte del control religioso de la zona en este tiempo, en toda Judea. Eran doctores de la ley. O sea, no eran sabiondos de la ley, eran doctores de la ley. Se conocían la palabra completa. Para ese entonces, todo el Antiguo Testamento. Eran maestros de la palabra de Dios. Y este Nicodemo era de los fariseos que hablaba con Jesús. Tenían el control político y religioso de ese entonces. Conocían toda la ley perfectamente y estaban esperanzados, esperaban, de acuerdo a lo que conocían de la ley, a un libertador anunciado por la palabra de Dios, que los libertara del yugo de la esclavitud del Imperio Romano, quien tenía dominio en todas esas tierras y sus adyacencias. Ellos soñaban con ese rey. Ellos esperaban ese rey. Pero se escuchaba un rumor en toda la región de un hombre llamado Jesús, que andaba por allí anunciando que era el rey que esperaban ellos, el rey prometido. Pero Jesús no cubría sus expectativas. Las expectativas de ese rey que esperaban los fariseos no las cubría Jesús. Lo veían insignificante. Lo veían insignificante como para libertarlos de ese yugo del Imperio Romano. Es más, lo veían como un impostor. Y nosotros en la actualidad, la misma iglesia de Cristo aún ve a Jesús insignificante. No escapamos de esa realidad. Pareciera que Jesucristo no cumple, no llena las expectativas del ser humano. Vemos que pasa el tiempo y lo que queremos es más milagros. Vemos que pasa el tiempo y lo que queremos es más prosperidad y más victoria, porque de lo contrario los ánimos se van al piso, nos ponemos tibios, nos alejamos. La ola del mar viene, se va, sube, baja, viene, se va, sube, baja. Pareciera que no se cumple la expectativa, pareciera que el poder de ese Jesucristo poderoso, Rey de Reyes, que tenemos allí en medio de nosotros, pareciera que no llenara las expectativas del ser humano, y tiene el poder suficiente para hacerlo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Un aplauso al Señor. Es el Señor cuando hace el milagro, es el Señor cuando da la victoria, cuando da la prosperidad, es el Señor.
Pero cuando no se da el milagro, cuando no viene la prosperidad, cuando no viene la victoria, cuando viene el problema gigante sin salida y la encrucijada gigante sin salida, pareciera que no fuera Jesús el Señor. Amén. Amén. Y le tenemos enfrente, por ejemplo, mostrándonos la creación. Solamente el hecho de ver la creación de Dios, de ver el sol, de ver la luna, de ver el mar, de ver las montañas, de vernos nosotros un sistema humano tan complejo. Solamente ese hecho nos debería hacer entender de que Él existe, de que es real, de que está en medio de nosotros y de que está acompañándonos cada día, ayudándonos en todo momento y en todo tiempo. Amén. Gloria a Dios. Su obra transformadora en nuestras vidas. Pareciera que Jesús no cumple, no llena esas expectativas. Deseamos otro tipo de señales, otra cosa. Quiero decirle, mi hermano, que Jesucristo tiene el poder suficiente para llenar nuestras vidas, para transformar nuestras vidas, para hacernos una vida nueva, para cambiar nuestro andar, para llevarnos a la eternidad, para acompañarnos cada día de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Tiene el poder suficiente y lo ha demostrado o no. ¿Lo ha demostrado o no? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos son testigos de eso? Gloria a Dios. Aleluya. Pareciera que no nos hemos conformado con Jesucristo y se recurre a otras cosas, a lo temporal, a lo visual, a lo pasajero. Aleluya. Este grupo religioso era muy notorio entre el pueblo porque usaban unos atuendos que los identificaba como fariseos. Ellos usaban unas pequeñas envolturas atadas a su frente y en su brazo llamadas filacterías. Eran unas cajitas como de cuero donde guardaban pasajes bíblicos. En esa cajita de cuero chiquitico colocaban pasajes bíblicos y las guardaban en esas cajitas. Sobre todo textos bíblicos relacionados con la ley mosaica, en que encontramos en Éxodo y en Deuteronomio. Y ellos decían que era bíblico, porque dice Deuteronomio 6:8: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y yo decía que como allá en la Biblia decía eso, en el Antiguo Testamento, como decía eso, ellos se iban a agarrar literalmente lo que decía y se lo colocaban en el brazo y se lo colocaban en la frente. Y era un atuendo, hermano. Y ese era Nicodemo, el que tiene la conversación con Jesús. Yo traje acá una cajita que me hizo un hermano querido. Así era la cajita. Una cajita así, quizás más grande, más pequeña, de cuero. Y tenía su cajita acá en la frente. Tenerla era sinónimo de apariencia, de religiosidad, de devoción a Dios. Tenerla era apariencia, era categoría, era rango. Y eso lo hacían los fariseos. ¿Por qué se ríen, hermano? ¿No es feo? Me falta es el resto del atuendo. Ya ustedes saben, se lo imaginan cómo era la túnica. Amén. Y dice la palabra que había un hombre de entre esos fariseos llamado, ¿cómo se llamaba? Nicodemo. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo.
Era maestro de los principales, es decir, no era cualquier fariseo. Era maestro de los principales, es decir, que el hombre no sabía de la ley, requete sabía de la ley. Era maestro de los principales. Sabía más de lo que sabía el resto de los fariseos. Conocía demasiado. Y al escuchar la fama de Jesús, al saber que había un hombre que andaba enseñando cosas sensatas y verdaderas, al saber que había un hombre que estaba con una fama creciendo y habían vidas cambiadas y transformadas, como él era maestro, él quería agarrar de eso. Pero él quería agarrar de eso es porque él era maestro. Y los que enseñamos no nos gusta aprender para enseñar. Los que enseñamos nos gusta aprender para lo que aprendemos, enseñarlo. Amén. Amén. Y vino de noche a donde el maestro. ¿Por qué vino de noche? Porque era una manera de que nadie lo viera. Porque eso pasa en el ser humano, aún en el cristiano que asiste a las iglesias. Nos avergonzamos de acercarnos a Jesús. Y fue de noche Nicodemo, porque sabía que si iba de día, el resto de los fariseos se le iban a voltear en su contra e iba a perder su estatus, su categoría. Iba a perder su fama dentro de la sociedad fariseica. Él va de noche escondidito a donde el maestro, porque él necesitaba aprender del maestro, pero él tenía que ir escondido, cuando nadie lo viera, a oscuras. Porque si iba en el día, ¿qué pasaba? Iba a perder su estatus, iba a perder su condición, su estatus dentro de la religión fariseica. ¿Y cuántos de nosotros no nos avergonzamos del evangelio? Hermano, y pasa mucho con el nuevo creyente. Nos cuesta desprendernos de eso, de esas amistades, de ese estatus. Nos cuesta que nos vean con la Biblia en la mano. Nos cuesta que sepan que asisto a una iglesia. Y aún en el nuevo creyente y también en el viejo creyente ocurre. Y somos cristianos acá y levantamos las manos y danzamos y cantamos y oramos, pero en la calle nos cuesta identificarnos como cristianos. Nos falta la filactería, hermano. Lo que nos falta. Nos falta la filactería. Cuando nos avergonzamos del evangelio, pero quiero aprender del evangelio, lo que nos falta es la filactería. Amén. Amén. Dijo el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Cuántos han creído? ¿Cuántos han creído? El evangelio, hermano, de Jesucristo es poder de Dios para salvación de tu vida y de mi vida. ¿Por qué avergonzarnos del maestro? ¿Por qué avergonzarnos del evangelio? ¿Por qué avergonzarme si ya no hago algo que hacía antes? Ya no lo hago porque estoy convencido de que en mi vida vive alguien que está vivo, que la sociedad y la humanidad lo dio por muerto, pero que está vivo y está entre nosotros, y es mi Salvador, y es mi sanador, y es mi libertador, y me llevará a un destino seguro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y le dice Nicodemo a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo identifica como maestro, pero un maestro con la M minúscula. Un cualquier maestro. Vean en la Biblia. ¿Ese maestro con qué M está? Minúscula. Rabí, sabemos que eres un maestro. Es decir, un maestro más. ¿Y era Jesús un maestro más? No, hermano. Era el Señor. Es el Señor. Y seguirá siendo el Señor de nuestras vidas. Sabemos. Porque es que
ellos sabían mucho. Y así como sabían esto, sabían muchas otras cosas. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Hay un trecho largo entre el saber y el ser. ¿Sí? Hay un trecho largo entre saber y ser. Una cosa es que sepan, pero otra cosa es que sean. Amén. Los fariseos solamente sabían. Cuando solamente sabemos y no somos, andamos con la filactería en la frente. Ustedes me avisan si quieren, mandamos a hacer unas cuantas. Amén. Gloria a Dios. Lo reconocía como maestro, pero no como el maestro con M mayúscula, maestro de maestros. No lo reconocía como el Señor. Lo reconocía solamente como un maestro de quien podía aprender. De un excelente maestro, porque venía de Dios, pero no como el maestro de maestros, como el maestro Jesucristo, como el Señor de tu vida y de mi vida. Y Nicodemo, con todo el conocimiento que tenía de la palabra, él llevaba su filactería en la frente. Esa filactería representaba religión. Esa filactería representaba superficialidad. No podía reconocer a quien tenía enfrente, porque tenía todo ese conocimiento metido en la frente. Qué cosa tan extraña, ¿verdad? Por eso es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Tenía enfrente nada más y nada menos que al Rey de Reyes, que al Señor de Señores, que al Maestro Jesucristo, que al Dios encarnado en el hombre. Hoy día la iglesia no tiene una filactería, pero usamos muchos símbolos de filactería en nuestras vidas. Hoy día la iglesia usa la Biblia como filactería. La tiene, la lleva consigo, pero no la practica. Y eso es filactería. Amén. Amén. Digan amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Soy evangélico, pero no tengo una clara convicción de que Cristo vive en mí, de que soy una criatura nueva, de que soy un ser distinto. No reconocemos que tenemos dentro de nosotros el mismo poder de Dios habitando en medio nuestro. Pero soy evangélico, pero asisto a una iglesia, pero me siento en una banca, pero recibo estudios bíblicos, pero sirvo en una iglesia, pero hago y dejo de hacer. Pero el Señor lo que quería decirle a este hombre religioso Nicodemo era que esta filactería no era suficiente. No es suficiente. Había que nacer de nuevo. Mire, hermano, cuando nosotros vamos más allá de lo que la palabra del Señor nos dice, es necesario ir más allá de lo que el Señor nos enseña en su palabra. No es llevar la Biblia a la iglesia, donde se le van a marcar nada más las puntas de los dedos por el polvo de la semana. No es eso, hermano. Ese no es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es una vida transformada en el Señor. Es una vida distinta, de acuerdo a la enseñanza que ofrece el Señor en su palabra. Cuando nosotros vamos más allá y no utilizamos la asistencia al culto como un amuleto, o el servicio al Señor como suficiente para ser cristiano,
o la lectura de la palabra solo como pasatiempo, sino que vamos más allá. El jueves veíamos una clase hermosa acerca de Jabes en Segunda de Crónicas, cuando decía: el Señor ensancha mi territorio. Él iba más allá. Este fariseo quería ver qué se le pegaba de Jesús, pero él no entendía. Él tenía la palabra resumida acá en su frente, y con eso era suficiente para tener rango, categoría y perfil religioso en la época. Este hombre quería volver a donde sus judíos con un conocimiento adicional, y resulta que recibió más de lo que él pensaba recibir. ¿Cuántas veces no nos acercamos al Señor solo con la conveniencia del milagro? ¿Cuántas veces no nos acercamos al Señor solo con la conveniencia de que resuelva mi problema? Resolvió el problema, hizo el milagro, ya, chao. Cuando venga el otro problema, voy a apagar el fuego para la iglesia. Hermano, filaterías. Filaterías. Amén. Amén. Debemos acercarnos a Cristo, al Señor, por lo que realmente Él es: el Salvador, el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la encarnación del Dios Creador, el Dios suficiente para nuestras vidas. Debemos acercarnos a Él por lo que Él es, y no por la añadidura que nos pueda dar ese acercamiento. Debemos acercarnos a Él porque le amamos, porque nos cautiva su enseñanza, porque nos cautiva su presencia en nuestras vidas, por agradecimiento de lo que ha hecho por nosotros, porque tenemos verdadera vida en Él, en el Señor. En Él tenemos la verdadera vida. Esta vida es pasajera. Esta vida pasa y ya, como la neblina. Pero somos cristianos con la filactería y estamos anclados a la vida. Anclados. Sí, debemos tener cosas, debemos trabajar, debemos estudiar, debemos crecer como personas, debemos desarrollarnos como personas, sí, debemos tener nuestras propiedades. Qué bueno tener su casa, qué bueno tener un vehículo que traslade, qué bueno, pero eso no lo es todo. Nuestra vida, la verdadera vida, la encontramos en Jesucristo el Señor. Amén. Y eso debe entender a la iglesia, hermano. Gloria a Dios. No solamente acercarnos a Él para pedirle. Y mire, hermano, Jesucristo se la sabía toda. Hermano, era el maestro de maestros. Es el maestro de maestros. No dejaba pasar una oportunidad. Y sabía que había un interés particular en Nicodemo. Jesús lo sabía. Él sabía el interés que tenía Nicodemo. Y Él no iba a dejar pasar esa oportunidad. ¿Quién engañará al Rey de Reyes? ¿Quién va a engañar al Rey de Gloria? ¿Quién se va a aprovechar de Él? Le dice en el versículo 3: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, repítale este texto al hermano que tiene al lado: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Jesús le dijo prácticamente en forma parafraseada: Nicodemo, tú buscas algo. Tú buscas algo. Tú buscas una enseñanza. Pero lo que necesitas es nacer de nuevo. Lo que necesitas es quitarte esa filactería y nacer de nuevo. Porque si no es así, Nicodemo, no va a pasar nada. Amén. Cuando el Señor Jesús le decía: de cierto te digo, detrás de esta frase venía una verdad importante, importantísima.
Jesús prácticamente le decía: ustedes están bajo un imperio, esperan un rey que no es el rey que ustedes piensan. Esperan un rey, están en contra del rey verdadero, y lo que ustedes necesitan es verdaderamente un nuevo nacimiento, una transformación de vida. Y ese nuevo nacimiento lo van a obtener solamente a través de la verdad que yo estoy anunciando. Y el hombre estaba con su filactería y su cantidad de conocimiento, pero el hombre no entendía. ¿Cómo se sentiría ese hombre en ese momento? Bueno, yo solamente pienso que el hecho de estar cerca de Jesús tenía que haber sido una influencia maravillosa. Pero la ley tan fuerte metida en esas neuronas, en esas filacterías, parecía que podía más. Y eso pasa cuando hay paradigmas en nuestras mentes, cuando nuestras cabezas son cuadradas y hay cosas allí, la religión metida en nuestras mentes, y las cosas y los prejuicios y la cosa metida aquí. Usted no ve que a un religioso usted le habla de la palabra de Dios y no hay manera de que le entre esa palabra de Dios, porque solamente el Espíritu es el que puede producir eso en nosotros. Amén. Amén. Para poder entrar en ese reino espiritual, le decía Jesús, debes nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso, nacer de nuevo? Jesús nos dice a nosotros hoy, hermano, que para salir del yugo de la esclavitud, que para salir del yugo de la religión, que para salir del yugo de los prejuicios, que para salir del yugo de los paradigmas, que para salir del yugo de la ignorancia, porque la ignorancia es un yugo, para salir de esos yugos, lo único que necesitamos es nacer de nuevo. Lo único que necesitamos es un encuentro con el Rey y Salvador eterno. Lo único que necesitamos es a Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Amén. Ustedes saben que nuestra raza humana, el Señor creó al hombre, sopló, le dio aliento de vida. El hombre espiritualmente cayó, murió por el pecado que entró en el ser humano. Entra el pecado, dañó a la humanidad el pecado, la humanidad se fue a una muerte espiritual, la humanidad se sigue multiplicando, la carne sigue engendrando carne, el pecado sigue engendrando pecado, y desde el momento en que el niño nace, ya el niño nace con ese ADN pecador. Ya todos nacemos pecadores. Y el mensaje que viene a dar Jesús a nuestras vidas es poder dar vida a esa muerte espiritual con la cual nacemos. Sencillito. Ese es el mensaje de Jesús. A dar vida. Por eso Él dice, hay que nacer de nuevo. Es decir, Él lo está hablando en el ámbito espiritual. Sin embargo, nosotros, la iglesia de Cristo, aún sigue siendo exhortada a que debe nacer de nuevo, porque hay prácticas, conductas y actitudes que pareciera que nosotros andamos como Nicodemo aún, con la filactería. Hay que quitarse la filactería de nuestras vidas, porque hacen daño, nos congelan en la ignorancia y no nos hacen crecer en el Señor. Y por eso Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y el hombre seguía, perdona la palabra, pero seguía tapado, pues es que así somos todos. No entendemos, nos ponemos obtusos. Necesitamos nacer en el Espíritu para poder vivir la vida espiritual que Cristo está ofreciendo. Y en esa vida espiritual vamos a tener un Rey, y ese Rey es el mismo Cristo, el Señor. Nicodemo dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso?
O sea, ¿cómo es eso que una mujer concibe un niño en su barriga, crece, lo parió, creció, se puso viejito, ahora ese niño hay que agarrarlo y meterlo en la barriga nuevamente? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica eso? Y esa es la disyuntiva que tenía Nicodemo, no lo entendía, hermano. Jesús toma ese ejemplo natural para enseñar una verdad espiritual. Después que vive, tiene cierta edad, ahora te vas a meter nuevamente dentro del vientre de una mujer, dentro de una barriga. Era algo inentendible, totalmente obtuso de entenderlo. Y Jesús lo que estaba enseñándole a Nicodemo, de que esta cosita que tenía aquí en la frente Nicodemo, hacía que el hombre no pudiera entender. Porque es que la religión, hermano, no nos hace entender. Porque es que los prejuicios no nos hacen entender. Lo único que nos hace entender a nosotros es cuando el Espíritu de Dios entra a nuestras vidas realmente y tenemos un encuentro personal con el Señor. Y eso es lo que hablaba Jesús del nuevo nacimiento. Necesitaba ese hombre nacer de nuevo, pero sigue la iglesia teniendo filacterías. El deseo del Señor era que naciéramos de nuevo para poder formar parte de su reino celestial. Eso era todo. Y por eso le dice en el versículo 5, si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y sigue Nicodemo sin entender. Porque es que eso pasa con la iglesia, hermano. No entendemos, pareciera que chocamos con la misma piedra. No entendemos las cosas del Señor muchas veces y nos ahogamos en un vaso de agua. Y el Señor, cuando enseña, enseña de verdad, con su palabra y con su Santo Espíritu, aclarando e iluminando lo que Él nos viene enseñando. Amén. Amén. Si no naces de agua y de espíritu. Ajá, ¿cómo se come eso? De agua y espíritu. La palabra agua en la Biblia significa purificación. No es el bautismo en las aguas. Porque para usted nacer de nuevo no necesita venir a la pila bautismal. Usted necesita ser purificado. Repita conmigo, purificado. ¿Qué significa purificación? ¿Ah? Cuando el agua pasa por el filtro, ¿qué hace? La purifica. ¿Qué aparta? ¿Y qué sale de ese filtro? El agua pura. Por eso dice el Señor, si no naces, es decir, si no te purificas, si no naces de nuevo, si no naces del agua y del espíritu, si tu espíritu muerto no tiene una conexión con el Espíritu de Dios, no hay nuevo nacimiento. Dice Efesios 5:26, habiéndola purificado en el lavamiento de la agua por la palabra. La palabra nos purifica. Usted lee la palabra y encuentra un consejo de la palabra, lo toma para su vida y ahí su vida viene a ser purificada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nos lavó y nos regeneró. Cuando el Señor, nosotros en el Señor somos lavados y somos regenerados, podemos decir que hemos nacido de nuevo. Es decir, entonces el nuevo nacimiento es la filactería. El nuevo nacimiento es entonces el cargar la Biblia, asistir al culto y hacer el servicio y tener una vida allí aparentemente devocional con Dios, aparentemente. El nuevo nacimiento es una vida purificada y regenerada
con el Espíritu Santo. Cuando su vida está purificada y regenerada con el Espíritu de Dios, viene toda nuestra vida devocional entonces a hacer lo que tiene que hacer. Amén. 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 Nuevo nacimiento entonces es una vida purificada y regenerada. Es decir, que si usted detecta que en su vida hay cualquier cantidad de cosas cochinas, malas y terribles, usted necesita nacer de nuevo, hermano. Y eso va con todos nosotros. Necesitamos ser purificados y regenerados en el poder del Espíritu de Dios. Y eso le decía el maestro a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de agua y de espíritu. Así como el hombre nace del hombre, así como el perro nace del perro, así como el gato nace del gato, así como el mango nace de la semilla del mango, así como la flor nace de la estaca de la flor, entonces el espíritu nace del espíritu. Un aplauso al Señor. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, Él produce un renacimiento espiritual, una regeneración espiritual en nuestras vidas. Si en nuestras vidas se está dando esa regeneración espiritual, es un indicador de que yo he nacido de nuevo. Si en mi vida no hay regeneración espiritual, si en mi vida todavía esa agua pasa sucia sin ningún tipo de filtro y no hay purificación, en mi vida se necesita a Jesucristo el Señor para purificarla y para regenerarla. Nicodemo era religioso, hermano. Se reunían en templos en honor al Dios creador, pero todo lo tenían en una cajita acá en la frente. Nosotros podemos tener la Biblia aquí en la cabeza. Podemos tenerla, hermano. Y Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me la sé. Me lo sé. De tal manera no dijo el mundo. Me lo sé. Me puedo saber los textos más comunes y menos comunes de la palabra. Pero eso se puede quedar aquí, hermano, como una filactería. Necesito ser regenerado. Necesito ser purificado por el poder de Dios. Y eso se hace solamente a través de Jesucristo el Señor, quien dijo: me voy, pero ahora va a estar en ustedes, en Aide, en Anaracamonte. Allí adentro está purificando y haciendo un trabajo en nuestras vidas. Por eso es que el cristiano, el Hijo de Dios, cuando ve que sale una conducta de esas no deseadas, cuando sale allí una maña de esas que están por allí guardadas, hay que echarlas fuera, hermano, y comenzar a devocionar con el Señor. Señor, límpiame, purifícame, Señor, ayúdame a poder seguir adelante, ayúdame a ser transformado. Porque si no, toda la asistencia a la iglesia, todo lo que yo pueda hacer en el Señor se resume en una cajita o una filactería en la frente. Amén. Amén. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso le decía, el perro sale del perro, nosotros salimos de un ser humano, el gato del gato, el mango del mango, la flor de la flor, el espíritu renovado del espíritu de Dios. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor. Y estaba anunciado. Ezequiel 11:19 dice: y les daré el corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo?
¿A quién se refiere? ¿A quién nos ha dado un nuevo corazón y un nuevo espíritu? Y le quitaré el corazón de piedra del espíritu muerto. ¿Cuántos tenían ese corazón de piedra? Yo tenía el corazón de piedra, pero durísimo. Con 20 años apenas, que me hablaban del evangelio, me fastidiaba. Y una tía llamada Francelina, que todos conocen, eso era cada ratito. A veces llegaba a mi casa y la encontraba en mi cuarto, me decía, es abusadora, desde mi cuarto, arrodillada orando en mi cama. Es abusadora, orando por mí allí en esa arrodillada. Corazón de piedra. Y usted que recién recibió a Cristo, que tiene poco tiempo, hermano, había un corazón allí de mármol, de piedra, que solamente el Señor con su poder ha sido capaz de cambiarlo por un corazón de carne. Por eso el profeta dijo, y les daré un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿A cuántos les dará un corazón de carne? Gloria a Dios, aleluya. Corazón de carne, gloria a Dios. Y Jesús le dice, porque Nicodemo, hermano, no ha reaccionado, ¿sabía? Hasta ahora Nicodemo no ha reaccionado. Pues es que así somos nosotros, hermano. Nosotros vemos el milagro de Dios. Vemos al Señor hablando a través de su palabra, a través de cualquier predicación, a través de un mensaje en la radio, a través de una música, a través del mar así lanzando sus olas a la orilla, a través de la lluvia, a través de los truenos, al Señor hablando, y no entendemos a Dios. Y no le queremos entender, porque tenemos nuestro conocimiento entronado acá en medio de nuestra frente. Y está el Señor hablándonos y no le entendemos. Qué bueno es Dios, hermano. Hermano, no se avergüence nunca del Evangelio. Es lo mejor que puede pasarle a un ser humano en su vida. Cuando se destapan esas neuronas y entra esa palabra de Dios y comienza a hacer un trabajo de purificación y renovación en nuestras vidas. Y es un trabajo que no ha terminado, que apenas está empezando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora Jesús le dice, si Jesús le dice a Nicodemo, no te maravilles, que es la palabra no te asombre, es porque Nicodemo, ¿cómo estaba? ¿Cómo era la cara de Nicodemo? Jesús le dice, no te asombres, Nicodemo. Esto va más allá que nacer de nuevo, que sacar un niño o meter un hombre en una barriga y sacarlo nuevamente. Esto va mucho más allá, Nicodemo. Es el hecho de que para que un hombre pertenezca al reino de Dios debe entrar puro, santo, purificado por la palabra de Dios y vivir de ahora en adelante en el Espíritu, no con ese atuendo, no con esa filactería. Amén. Amén. Y no lo entendemos. Solo cuando nacemos de nuevo, solamente cuando nacemos de nuevo en el Espíritu, comenzamos a vivir como hombres y mujeres semejantes al Señor en su naturaleza y en su carácter. Solo cuando nacemos de nuevo comenzamos a vivir como Jesucristo en su carácter y en su naturaleza. Lamentablemente la iglesia de Cristo hay cualquier cantidad de miembros que no han nacido de nuevo. Hermano, y tengo que decirlo, porque es necesario decirlo. La iglesia de Jesucristo está llena de miembros, pero unos han nacido de nuevo y otros no han nacido de nuevo. Y esto no es para señalar ni para poner dedos, no, porque eso va con todos nosotros. La palabra es para nosotros. ¿Qué debo hacer yo? Revisarme, examinarme, así como decía el salmista, examíname, oh Dios.
y seguir adelante. Porque si usted está sentado allí hoy, es porque tiene la oportunidad hoy de cambiar. Porque si no hemos cerrado los ojos en esta tierra, es porque aún tenemos la misericordia de Dios que amaneció con el sol el día de hoy. Tenemos la oportunidad de ser transformados ahora. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que nosotros, los que nos toca enseñar en la iglesia, los que nos toca pastorear, enseñar domingo a domingo a la iglesia, debemos velar y tenemos una gran responsabilidad de velar por enseñar la palabra tal cual es y no pajarito preñado. Tal cual está en la palabra, tal cual es, y no enseñar mentira. No dar un mensaje superficial allí de solamente victoria, 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 triunfo, triunfo, triunfo. Sí, hermano, vamos a tener victoria y triunfo, pero eso son añadiduras. Lo principal es someterte al reinado de Jesucristo en nuestra vida. Es nacer de nuevo, porque dice la Biblia: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo demás, todo lo demás, bendiciones, victorias, triunfo, abundancia, esposa, esposo, hijo, casa, todo lo demás, el Señor lo añadirá en su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Una encuesta realizada en los Estados Unidos de la misma iglesia cristiana protestante arrojó los siguientes resultados. No fue cualquier encuesta. Fue una encuesta donde se llamaba a ciertos hermanos de iglesias o personas en la calle que se identificaban con el Evangelio de Jesucristo, y se le hacía una entrevista tipo test, y el resultado es el siguiente: 5% de los miembros de las iglesias no asisten nunca a la iglesia, pero se identifican que pertenecen a una iglesia. O sea, un día recibieron a Cristo, quizás se bautizaron, pertenecieron a una iglesia, pero ya no van a la iglesia. Es decir, 5% es 1 de cada 20. Yo cuestiono este resultado, quizás porque este resultado es en Estados Unidos. Yo creo que aquí en Venezuela es mayor. Pero como yo no puedo hablar en función de algo que yo me imagino que yo crea, yo voy a hablar en función de una encuestadora estadounidense. Porque ellos para todo hacen encuestas. Y en función de esas encuestas hacen estudios de investigación. Amén. 10% de los miembros se les ha perdido la pista y no se encuentran ni en la iglesia, ni por la iglesia, ni por ninguna parte. 1 de cada 10 no se supo más nunca nada de ellos, a pesar de que la tecnología, el Facebook, el WhatsApp, el Internet, no se encuentran por ninguna parte. Pareciera que se los tragó la tierra. 10%, 1 de cada 10 miembros de las iglesias. 20% de los miembros de las iglesias no ora. 1 de cada 5 no ora ni un poquitico, sino cuando está en el servicio que ora, pero en su casa no ora ni un poquito. 20%. 25% de los miembros nunca lee la Biblia. 1 de cada 4 no lee la Biblia jamás, sino cuando va a la iglesia el domingo, cuando va. 30% de los miembros asisten con muy poca regularidad a la iglesia. Allá en Estados Unidos hay un fenómeno, y es que las distancias son sumamente largas. O sea, hay gente que dice que no asistía porque les queda a 300 kilómetros de la iglesia. Sin embargo, es un país, los que hacen la conclusión de la encuesta, es un país donde hay iglesias por doquier. Que no es motivo para decir que no asiste a la iglesia por la lejanía de la iglesia. 40% de los miembros de la iglesia no diezman ni ofrendan ni está pendiente de la necesidad del hermano de la iglesia.
50% de la iglesia no recibe ningún tipo de estudio bíblico, ni en la iglesia, ni en lo personal se pone en su casa a hacer un estudio bíblico. La mitad de la iglesia. La otra mitad, ahí a duras penas, algunos leen un devocional diario, escuchan 60% no asiste a otra reunión que no sea el culto dominical. O sea, va nada más el domingo a la iglesia. Y más adelante voy a explicar algo acerca de estas encuestas, porque yo sé que a veces el hermano, bueno, porque yo no puedo por tal cosa. Hay sus excepciones, siempre van a haber excepciones, hermano. Pero esto es una encuesta, yo estoy transmitiendo la encuesta solamente. ¿Ven? 75% no se dedica a ninguna actividad ministerial dentro de la iglesia. Ahora bien, dicen los comentaristas de esta estadística y las conclusiones. Dice, lo preocupante de todo esto, según las conclusiones de los resultados, no es los números en sí. Porque, por ejemplo, para nacer de nuevo hemos dicho que no tienes que leer la Biblia o ir a la iglesia, que es una cuestión que es personal, que eso lo demás tú lo haces como vida devocional, ¿cierto? Entonces, a ellos dicen que lo preocupante no son los números en sí. Lo alarmante de esta estadística es que todas las personas que fueron entrevistadas dijeron que eran personas que tenían una vida con el Señor, conectada con el Señor, que eran buenos cristianos, que hacían todo bien y que tenían todo seguro porque estaban en el camino mejor y haciendo las cosas perfectamente. Es decir, ellos decían, lo alarmante de la estadística es que el pueblo de Dios, muchos del pueblo de Dios, sabiendo que no están haciendo sus actividades devocionales que son propias del cristiano, que no nos las obligan, sino que el mismo Espíritu de Dios, cuando va renovando, cuando va cambiando, cuando va purificando nuestras vidas, nos empuja y nos lleva a leer la palabra, a asistir a la iglesia, a asistir en los servicios de la iglesia, a estar metidos en las actividades de la iglesia. El mismo Espíritu de Dios nos lleva porque estamos cautivados por ese nacimiento que hay en nuestras vidas. Entonces se acogen personas que dicen que nunca oran, que nunca leen la palabra, dicen que ya tienen su salvación ganada y que están listos, que ya están preparados ya. Entonces eso es lo alarmante de la estadística. Y es que así está el pueblo de Dios, hermano. Hay gran número dentro del pueblo de Dios que no ha nacido de nuevo. No toda la iglesia ha nacido de nuevo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Necesitamos ser purificados por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo, para que haya un nacimiento verdadero en nuestras vidas, para que podamos tener un corazón nuevo, un corazón de carne, dirigido por el Señor. Pero es que hay que dar ejercicio, y se da ejercicio con una vida devocional en el Señor. No es decir soy cristiano porque nos quedamos aquí. No es decir leo la Biblia porque nos quedamos aquí. No es decir Dios me hizo el milagro porque nos quedamos aquí. No es decir voy a la iglesia para que oren por mí porque nos quedamos aquí. No es decir voy a la iglesia para que restaure mi vida y la de mi hijo, el matrimonio, porque nos quedamos aquí. El Evangelio es un nacimiento nuevo que da el Señor a través de una regeneración y de una purificación de nuestras vidas. Ese es el Evangelio, el que enseñó Jesucristo, el nacer de nuevo. Cuando un niño nace, antes estaba dentro del vientre y se alimentaba por el cordón umbilical, ¿cierto? Ahora se va a alimentar de una manera distinta. Cuando un niño nace, antes no recibía el oxígeno que recibe afuera, sino adentro su respiración se hace de otra manera. Cuando un niño nace, su entorno dentro del vientre es distinto a cuando sale del vientre. Ahora ese niño cuando nace, para él todo es nuevo. La respiración es nueva. El funcionamiento de sus órganos y todo es nuevo. Su entorno es nuevo. Y él comienza a crecer. Y él comienza a capacitarse. Y él comienza, ese niño, a andar en la vida, a aprender. Así debe ser nuestra vida en el Señor. Nuestro nacimiento debe ser un nacimiento de continuo crecimiento, como el niño cuando nace.
que un día no habla, después dice palabras completas, después se desenvuelve, se hace ya adulto y después habla más que yo, que parezco un loro. Eso es lo que el Señor quería enseñarnos a nosotros, de que necesitamos nacer de nuevo y crecer como el niño cuando nace del vientre de su madre. Amén. 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 Ahora ya Él le explica esto a Nicodemo y le dice a Nicodemo prácticamente: no basta la vestidura religiosa, Nicodemo, no basta la apariencia de piedad, no basta el conocimiento de la palabra que tienes allí en la frente, no basta, eso no basta. Necesitas comenzar de nuevo, necesitas reiniciar tu vida. Pero nuestra naturaleza que traemos de allá se nos hace difícil comprender lo espiritual, comprender lo que el Señor tiene para nosotros. Es necesario nacer para poder vivir. Si queremos vivir en el Espíritu, necesitamos nacer en el Espíritu. Y para poder nacer en el Espíritu, tenemos que experimentar el nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Un aplauso para Él. Dios es bueno, hermano. Para siempre es su misericordia. No podemos recurrir a Dios solamente para que pague el fuego en nuestras vidas. Necesitamos recurrir a Él por lo que Él es, el Dios de poder. Hay una historia bíblica de Abraham y Sara, muchos la conocen. El Señor les da una promesa, ¿cierto? Una promesa el Señor le da a Abraham y Sara en Génesis 12, de darle un hijo y una descendencia. Pero ¿qué hizo Sara, que tenía 90, y Abraham, que tenía 100? Oye, humanamente, visualmente no era posible. Bueno, vino la esposa Sara y le pichó a Abraham su criada. Y resulta que cuando le lanza para allá a la criada tiene un hijo que es Ismael. Ahora, ¿ese hijo era hijo de la promesa? No. Era hijo de la promesa. Y eso pasa, hermano, cuando no nacemos en el Espíritu. Nos cuesta esperar y tomamos decisiones erradas, que pueden determinar la vida de generaciones, que pueden determinar la vida. Gracias al Señor, ellos después recapacitaron. Por eso dice la Biblia en Gálatas 4:23: pero el de la esclava nació según la carne. Y el de la libre, ¿por qué nació? Por la promesa. No podemos desesperarnos. Debemos esperar en el Señor, porque el que ha nacido de nuevo espera en Dios. Espera lo que el Señor ha prometido. Y no anda por allí, por la vida, tomando decisiones a priori, a la loca por allí. No anda por allí tomando errores garrafales. Porque Dios me habló y eso es lo que yo quiero, y ahí me desboco y hago. No, hermano. El que ha nacido de nuevo escucha la voz del Espíritu. Escucha la voz oportuna de Dios cuando habla y nos dice qué debemos hacer. Cuando habla mis emociones, no estamos escuchando la voz de Dios. Estamos escuchando la voz de aquella naturaleza vieja. Ahora viene y tomamos decisiones descabelladas, agarramos y hacemos cosas que no voy a dar detalle. Decisiones que afectan familiarmente, decisiones que afectan nuestras vidas. Pero predicamos que hemos nacido de nuevo, que tenemos a Cristo, que somos evangélicos, que tenemos la palabra de Dios. Hermano, filactería, que está claro en la palabra como lo enseñó Jesús. Amén. El hombre nacido de nuevo vive en el Espíritu, sujeto a lo que el Espíritu le dicta, a lo que el Espíritu le dice, a lo que el Espíritu le enseña, creyendo y convencido de que Él es el todo en todo, como lo dice 1 Corintios 15:28. Creyendo y estando convencido de lo que dice Lucas 9:62.
si tengo las manos en el arado, no puedo mirar atrás. No puedo retroceder a mi antigua vida. El hombre que nace de nuevo y que nace en el Espíritu no retrocede a su vida antigua. Porque nació. Y si nació, ¿va después a retrocederse? Nació de nuevo. Si nació de nuevo, ya tiene una vida nueva. No se retrocede. El que se retrocede es porque aparentemente se pensó que había nacido de nuevo. Lo enseñó Jesús con el ejemplo de un niño naciendo de su madre. Amén. El hombre que nace de nuevo, como lo dice el Salmo 50:17, no echa a espalda la palabra de Dios. Cuando no espero en el Señor y hago las cosas según mi razonamiento, es porque no he nacido de nuevo. Vivo una vida independiente donde soy yo el que decido y no el Señor. Nuestra misma carne y nuestro mismo espíritu va a testificar si he nacido de nuevo o no. Vamos a hacernos una pregunta a nosotros. Pero usted como usted mismo, ¿he nacido de nuevo? ¿He nacido de nuevo? ¿He permitido que en mi vida se dé una regeneración del espíritu? ¿Una purificación en mi vida? ¿He apartado todo aquello que me hace daño? Quitémonos esto, hermano. Quitémonos la filactería. Quitémonos todo prejuicio. Quitémonos todo paradigma. Quitémonos toda prioridad que nos aparta de la prioridad que debemos darle al Señor. Quitémosla de una vez por todas. Y démonos la oportunidad de ser purificados y ser regenerados por el mismo Cristo. ¿Cuántos desean hacerlo? Amén. Continuamente, hermano. Continuamente, porque de nuestro ser, dice la Biblia, aunque te laves con jabón o con lejía, la mancha de tu pecado está allí. Sí, no te arrepientes. Hay un arrepentimiento, ¿sí? Sin embargo, hay cositas a veces que están por allí escondidas y hay que irlas sacando de nuestras vidas. Amén. Amén. Dejemos a un lado la filactería, dejemos a un lado esto. No es aparentar ser cristiano, no es jugar al evangelio. Dejémonos ser engendrados en el Espíritu, regenerados, purificados por el Señor. Démonos la oportunidad en este nuevo año 2020 que comienza. Señor, ayúdame realmente a seguir adelante y a quitarme todo esto acá que me lleva una religión y que me tiene cansado. Porque la religión nos cansa, los prejuicios nos cansan. Los jueves están viendo clase de los paradigmas, eso cansa. No hay nada más hermoso que la libertad que nos da Cristo, pero no la libertad para hacer lo que querramos, sino la libertad de todo yugo del diablo. No hay nada más hermoso que la libertad que nos da Jesucristo. Nos saca de la ignorancia, nos saca de todo aquello que nos tiene la mente nublada y nos hace ver las cosas más allá de donde nosotros ven, nuestros ojos ven. Quitémonos la filactería. Y hay una vieja naturaleza allí, somos broma, hermano. Pero es un tema de decisión de nosotros como pueblo de Dios. Amén. David luchó contra esa vieja naturaleza y lo dijo en el Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que son ocultos. Estaba consciente de lo que había en su naturaleza, pero recurría al Señor. ¿Y qué le decía al Señor? Purifícame aún de aquellos que están allí escondidos y ocultos. Y decía Pablo en Romanos 3:11, no hay quien entienda.
No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Qué aceleración tan fuerte, hermano. Necesitamos el nuevo nacimiento en nuestras vidas. Necesitamos ser personas nacidas de nuevo en el Espíritu. Lo necesitamos. No es que debemos hacerlo, lo necesitamos. Amén. Amén. Y le dice el Señor: el viento sopla de donde quiere. Qué enseñanza de Jesús tan maravillosa. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús le dice a Nicodemo: el nuevo nacimiento es como el viento. Tú ves los efectos, pero no ves que lo está produciendo. Y los efectos se ven. El nuevo nacimiento en tu vida y en mi vida se deben ver los efectos, hermano. No es que yo voy a insultar y voy a hacer lo que quiere, pero yo nací de nuevo. Lo sé yo porque es mi vida personal con el Señor. No, hermano. Yo oro ya porque eso es mi vida personal con Dios. No, hermano, eso se ve. Dijo el Señor, es como el viento. Lo dijo el Señor claro. El viento sopla de donde quiere y oyes el sonido. Es decir, puedes percibirlo, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el nacido del Espíritu. Va a tener una vida transformada, que no sabes qué ocurrió, no sabes cómo pasó, pero quedó transformada. Y así es la creación de Dios. O sea, ¿cómo Dios sostiene la tierra? ¿Cómo es posible que sostiene la tierra Dios? Son movimientos de rotación y de traslación. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible un sol tan gigante? ¿Cómo es posible? Lo vemos, pero no sabemos, no entendemos qué fuerza pudo originar todo eso. Esa misma fuerza es la fuerza que nos hace nacer de nuevo, que nos regenera, que nos cambia, que nos transforma y que lava nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Eres maestro de Israel, Nicodemo, y no comprendes esto. Lo que vemos, testificamos. Porque es que nuestra vida, hermano, aunque no podemos andar pendiente de lo que los demás vean en nosotros, nuestra vida con el nuevo nacimiento comprende también el testimonio que demos como iglesia. Nosotros como iglesia debemos testificar que hemos nacido de nuevo. ¿Y por qué usted cree que el Señor lleva los mensajes a la iglesia? Porque necesita que la iglesia sea purificada y sea transformada. Amén. Amén. Si no nacemos de nuevo, estaremos en las mismas condiciones de Nicodemo, con la filactería en la frente. ¿Y cuántos quieren estar como Nicodemo con la filactería en la frente? ¿Cuántos quieren? Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos que nuestra vida sea realmente transformada. Démonos la oportunidad en un nuevo año que comienza de examinar nuestras vidas y que salga todo aquello que no es de Dios. No nos avergoncemos delante del Señor, porque Él está al tanto de todo lo que hacemos. Aún lo más pésimo que hacemos, Él está al tanto. Es el único que está al tanto aparte de usted. Es más, puede estar más al tanto que usted. Porque si usted pierde la memoria, se le olvidan las cosas, a Él no se le olvida. Está al tanto de todo. ¿A quién más sino a Él podemos ir? Por eso dice la palabra: ¿a quién iremos sino a ti, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solamente Él tiene el poder para escucharnos y transformar nuestras vidas. Necesitamos ser nacidos de nuevo. Necesitamos cambiar como pueblo de Dios. Tenemos una esperanza, una eternidad, y quisiera que cerremos nuestros ojos y reflexionemos en lo que les voy a decir.
Tenemos una esperanza. Hay una vida eterna. Pero si estamos en este momento, ahorita, acá, hoy, 5 de enero del 2020, escuchando tu palabra, Señor, es porque usted quiere hacer una obra en nuestras vidas. Quiere sacar todo lo malo que hay en nosotros. Quiere ayudarnos a entender, Señor, que necesitamos ser purificados, que necesitamos ser lavados, que necesitamos ser regenerados para poder, Señor, seguir ese camino hacia esa eternidad que usted nos ofrece. No un evangelio deportivo, no un evangelio allí superficial. Es una convicción de Cristo. Esté en buenas condiciones o esté en malas condiciones, tenga victorias, triunfos o tenga derrotas, es una convicción de que Cristo habita en mi vida, de que Él es el Señor y me ha dado una vida nueva para poder ver más allá y ver distinto a como veía la vida antes. Necesito, Señor, que usted me ayude a que mi vida sea purificada cada día. Aquí no hay distinción. Aquí necesitamos todos, los pastores, los diáconos, los maestros, todos necesitamos que el Señor cada día nos ayude a poder sacar de nosotros todo aquello que no sea de su agrado. Necesitamos que salga y que no vuelva más a nuestras vidas. Lo necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Así como usted le enseñó a Nicodemo, Señor, que tenía esa filactería y en esa frente puesta, nosotros no queremos andar como los fariseos. No queremos. Somos tus hijos, somos tu iglesia, redimida por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. No queremos vivir con filacterías ni con religiosidad. Queremos vivir convencidos de que tú eres real, de que existes, de que eres el todo en todo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Si hay alguna persona acá en este lugar que no tenga a Cristo en su corazón, yo le invito a que pase acá adelante. El Señor nos hace un llamado continuamente. Estemos donde estemos, para que alabemos y glorifiquemos su nombre.